Aquel que dice, no, a mí no me pasa nada, es mentira. No, todos vivimos cosas, situaciones. Pero somos privilegiados de que Él nos convoque para poder venir y adorarlo. De que Dios determine quiénes le van a adorar y quiénes no. Porque es Dios quien elige y gobierna y maneja todo. A veces creemos que somos nosotros mismos, ¿o no? No, es Dios. Él es quien elige, quien decide para poder adorarle y rendirse delante de su presencia. Y la enseñanza de hoy le puse el título a la manera de Dios. Justo tuvimos el discipulado el día de ayer, estuvimos hablando un poco, estuvo muy lindo la verdad. ¿Cuántos están en el discipulado? Y los demás siguen mirando a vuelta. ¿Saben qué lindo es poder estar? Porque aprendemos entre todos. Acá no es quién se la sabe más, o el pastor o la pastora, no, acá entre todos aprendemos, nos edificamos. Entonces, le puse a la manera de Dios porque vamos a hablar un poco de Moisés, de Aarón, y les voy a leer rápidamente el Números capítulo 20, versículo del 7 al 12. Porque vemos de que por ahí muchos pueden hablar de Moisés como que fue el libertador, el hombre que Dios escogió, pero sin embargo Dios se enojó con Moisés también. Moisés quiso hacer las cosas a su manera y sin embargo Dios se enojó. Por ende no entró a la tierra prometida. Pequeña cosa, ¿no? Dice en el versículo 7, entonces Yahweh habló a Moisés diciendo, toma la vara y congrega a la asamblea, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña, a la roca, ante los ojos de ellos, ante los ojos de la congregación, y ella dará sus aguas, está hablando de la peña, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la asamblea y a sus ganados. Moisés pues tomó la vara de la presencia de Yahweh, tal como él se lo había ordenado, y Moisés y Aarón hicieron congregar a la asamblea frente a la peña, y él les dijo, hasta ahí venían bien los dos. Oíd ahora, rebeldes, les dice rebeldes, y no se estaba dando cuenta de lo que él iba a hacer. ¿Os sacaremos agua de esta peña? Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebieron la asamblea y su ganado. El milagro Dios lo hizo, ¿verdad? El milagro lo hizo. Aunque Moisés y Aarón hicieron lo contrario a lo que Dios les dijo que hicieran, sin embargo Dios el milagro lo hizo. ¿Por qué? Porque había un pueblo que estaba sediento. Porque había gente que estaba necesitando de ese milagro. Esto quiere decir de que Dios nos puede usar, no quiere decir que estamos bien. Porque Dios nos puede usar para que está necesitando un milagro. Podemos ser ese carácter de bendición, pero el milagro sigue con nosotros. Entonces, Moisés y Aarón tenían una directiva de parte de Dios. No se la dio el mentor, no se la dio el líder, no se la dio el apóstol de los apóstoles, no, Dios mismo le habló. Vayan y hablen de la fe. Esto como cuando Dios te dice, andá y hablarle a esa persona, y vos tenés ganas de ir y pegarle. Muy parecido, ¿no? O me pasa a mí solamente. Que Dios te dice, andá y hablar. Y vos ya te vas imaginando cómo le vas a hablar. Y te acordás que 1, 2,
toda la rebelión. Pero Yahweh dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme a vista de los hijos de Israel, no introduciréis a esta congregación en la tierra que les he dado. O sea que Dios los confrontó también. En otras palabras le dijo: culpa de ustedes, esta congregación no entrará a la tierra que les he dado, y ustedes tampoco. Porque vemos de que Aarón muere y Moisés también, obviamente. Moisés no muere, perdón, pero sí Aarón. Moisés otro tema, se lo lleva. Pero vemos acá un hombre usado por Dios, un hombre en el cual hoy seguimos hablando, hablaba cara a cara con Dios. Él no tenía que acudir a alguien, sino que él mismo iba a la presencia de Dios. Cuando el Padre le da directivas, él hizo lo que a él mejor le pareció. Y esto muchas veces nos pasa a nosotros, que Dios nos dice una cosa y nosotros queremos hacerla como a nosotros nos parece, a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y así pasa donde no vemos los resultados, porque vemos de que Aarón y Moisés no entraron a la tierra prometida por no obedecer. Y así vemos hoy en día que mucha gente no toma esa tierra prometida, que puede ser su familia, sus hijos, su matrimonio, su casa, por no obedecer a Dios, porque hace las cosas como le parece. Pero Dios me usa, pero Dios hace milagros por medio de mi vida, sí, porque la otra persona está necesitando ese milagro. Por eso tenemos que saber de que cuando Dios nos da una directiva, tenemos que hacerlo como Él nos dice. Pero pastor, no escucho la voz de Dios. Está la palabra, están las escrituras. Por medio de su palabra nos habla. Ya dejó directivas. Cuando decimos no sé qué hacer, no sé cómo lo voy a hacer, están las escrituras. Él te habla también por medio de personas. ¿O no lo creen ustedes? ¿Por qué? Porque si yo no creo de que Dios me pueda hablar por medio de una persona, no estoy creyendo que Dios me pueda usar mi palabra. Entonces vemos de que Aarón y Moisés hicieron como a ellos les parecía. ¿Por qué? Porque se quisieron mostrar ellos en vez de mostrar a Dios. Porque creyeron tal vez de que iban a quedar avergonzados. Entonces quisieron golpear para que se vea todo más rudo y se vea de que realmente por medio de esa fuerza y de lo que ellos hicieron salió agua. Y así pasa hoy en día muchas veces. Hoy en día en las iglesias vemos de que se hace mucho show para hacernos ver, cuando en realidad Dios nos manda a hacerlo simple. A veces queremos agregarle a una profecía que decimos que es Dios mismo hablando, cuando somos nosotros que queremos hacernos ver. Pero Dios cumple esa profecía, sí, por la persona cumple la profecía, pero no porque uno esté bien. Por eso tiene que ser a la manera de Dios, no a como nosotros nos da la gana. Por eso es importante poder entender de que cuando yo obedezco, ahí va a estar mi mayor bendición. Cuando le obedezco a Dios por encima de todas las cosas. Cuando entiendo de que Dios es primero en mi vida. Y no estoy diciendo que tenés que dejar tu familia de lado, no, porque eso no es así. Cuando Dios es primero en tu vida, te vas a ocupar de tu familia. Entonces vemos de que ellos hicieron como quisieron. Tal vez vieron una mejor manera, como muchas veces podemos hacer nosotros, porque queremos ayudar a Dios a hacer el milagro, ¿no? Y así hay mucha gente que quiere ayudar a Dios a hacer el milagro, donde Dios te dice, no, pero solamente hace hasta acá. Y vos decís, pero Señor, si hacemos esto que también queda bien.
Y Dios te está diciendo, no, pero hablarle. Y pero si le canto también, que queda más lindo, más romántico. Cuando Dios te dice, bueno, confrontar a esta persona, hablarle de esta manera, y uno busca y le da vueltas para hablarle, y le da vueltas, y le da vueltas, y le da vueltas. Tiene que ser a la manera de Dios. Porque es gravísimo lo que pasó con Aarón y Moisés. A veces decimos, no entraron a la tierra prometida. No, pero es gravísimo. Había una tierra que estaba preparada para ellos también. Pero por querer hacer las cosas a su manera no pudieron entrar. La gente recibió el milagro y así nos puede pasar a nosotros también si no le obedecemos al Padre. Podemos ser usados por Dios. Dios puede hacer milagros por medio de tu vida, por medio de mi vida. Pero cuando nosotros nos metemos en su presencia, vamos a Él, no recibimos lo que otros reciben. No obtenemos lo que ya Dios nos habló que íbamos a obtener. Es como que Dios nos dice, lo que te dije que iba a hacer, ahora no lo voy a hacer. Porque hiciste a tu manera, no a la manera mía. Porque hacer las cosas a como vos crees que es a conveniencia o te conviene, y no como a yo te la estoy pidiendo. ¿Saben lo que pasa? Que hay mucha gente que quiere ver las cosas de acuerdo a su estado emocional. Y en Dios las cosas no se ven de acuerdo al estado emocional, sino de acuerdo a lo que ya está escrito en su palabra. Que el milagro ocurra no significa que estamos haciendo las cosas bien. Hay momentos donde Dios da porque Él conoce la necesidad del pueblo. Y hay gente que se jacta o se deja llevar por los milagros. Hay gente que está corriendo detrás de los milagros, pero no quiere hacer las cosas a la manera de Dios. Campaña de sanidad y milagros. Allá va la cosa. Vivo profético, palabra profética para todo el mundo. Ahí está esa persona también, que la vimos en la campaña, estaba ahí en el vivo. Milagros sobrenaturales, ahí está esa persona. Pero después vemos la vida de esa persona y nos damos cuenta que no obedece nada. Que está haciendo las cosas a su manera, esperando a que Dios le hable, pero cuando Dios le habla no acciona. Dios nos tiene que hablar una vez y nosotros accionar. Pero a veces Dios nos habla y queremos que Dios nos confirme con otra persona. Y como vemos que la persona por ahí no está muy bien, que nos confirme con otra persona también. Y así pasa el tiempo y vamos relegando el llamamiento santo que tenemos. Porque hacemos lo que a nosotros nos parece y no lo que ya Dios dijo que hagamos. Por eso le puse el título a la manera de Dios, porque a su manera no nos vamos a dar tanto la cabeza contra la pared. ¿Cuántos se golpearon alguna vez la cabeza contra la pared? Todos, ¿verdad? Anoche Ezequiel se dio la frente contra el piso por no obedecer. ¿Qué pasó? Le dije, no saltes de acá. No, papi. A los 5 minutos, corriendo. Aterrizó. Y eso nos pasa a nosotros también. ¿Verdad? Porque queremos hacerlo a nuestra manera. Cuando Dios nos dice, no, es por la derecha y nosotros vamos por la izquierda porque creemos que es mejor, porque es más lindo, porque vemos los frutos, vemos los milagros, vemos todo color de rosa. Y nos golpeamos y nos golpeamos. Y a veces seguimos golpeándonos. Cuando Dios nos dice, bueno, ya está. ¿Por qué? Porque cuando viene una prueba de parte de Dios, también mismo Dios nos da la salida. Pero hay quienes que se acostumbran al proceso o a la prueba.
Pero sin embargo tenemos que entender que cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, se hace todo más fácil. Decirle a que tienes a tu lado, no te compliques más la vida. Salió corriendo, Génesis. ¿Por qué? Porque en la manera de Dios todo va a ser más sencillo, más fácil. Porque no lo vamos a hacer en nuestra propia fuerza, lo vamos a hacer en su fuerza. Me imagino a Moisés golpeando con la vara esa peña, esa roca, dándole con todo para que saliera el agua. Cuando Dios le dijo solamente, andá y hablale. ¿Para qué te vas a matar? ¿Vas a hacer fuerza? No, andá y hablale. Y Moisés, claro, se quiso mostrar delante de todo el pueblo, el gran libertador, el gran Moisés, el gran sacerdote, el gran esto, el gran pastor, el gran ungido, el gran apóstol de las naciones. Voy a un poquito más de lo que a mí me parece porque va a ser mejor. Le voy a dar una ayuda a Dios. Y a veces la ayuda que decimos darle a Dios nos termina golpeando la cabeza contra la pared. Hoy vemos muchas formas y maneras para que una persona sea liberada, sanada, prosperada, sea restaurada, pero no quiere decir que eso provenga de Dios. Porque hay diferentes formas que hoy mismo estamos viendo que se están haciendo, donde hay gente que dice, yo recibí mi milagro, yo recibí mi sanidad, recibí mi liberación. Dios no, esto lo que hice me sacó de la depresión, pero no quiere decir que provenga de Dios. No sé si ustedes vieron que hay una mujer que vino a Cámara de Plata. Se está haciendo muy famosa porque dice que habla con los muertos. Es una médium. Y ustedes saben lo que es eso, ¿verdad? Trabajar con la mente. Entonces, ella se conecta, supuestamente dice, con familiares muertos de las personas, les habla y les dice o les deja mensajes a las personas que están en este plano. Mismo dice que puede hablar con el espíritu de las personas que tal vez están a punto de morir. Son montones de cosas. Y cuando habíamos ido hace un tiempo atrás al centro con mi esposa, con Ezequiel, vimos una fila, pero de 2 cuadras, ¿no? ¿Y qué hay acá? Dijimos, ¿viste? Nos llamó la atención. No somos chungas, pero nos llamó la atención. Tenía que agregar. Claro, y cuando vimos estaba el cartel de esa mujer. Dijimos, qué tremendo. Mi pensamiento era lo único que no vaya a hacer cosa que vea algún hermanito de la iglesia. Pero sin embargo vemos de que hay mucha gente que está acudiendo a esto. Porque tal vez le dice que si no pudiste justo pedirle perdón antes de que esa persona muriera, ella tiene la conexión para que vos puedas pedir perdón, y esa alma que está en pena, esa alma con la cual se conecta, entre comillas, va a hacer que ella que le llegue el mensaje. ¿Me explico? Cuando la Biblia dice que el muerto está. Listo. Duerme. No hay otro. Ahora, ¿y quiénes hablan? ¿Saben por qué pasa esto? Porque ignoramos el plano espiritual también. Porque no entendemos de que hay un plano espiritual que nos observa también. Entonces, cuando suceden este tipo de cosas, las personas dicen, wow, tremendo, impresionante, se sorprende. Pero cada vez se están alejando más de Dios. Por eso en la desesperación no acudas a cualquier persona, acudí a su presencia. En el desierto, en la soledad, en un momento difícil, acudí a Dios, acudí a su palabra. Porque como estábamos hablando en la adoración, en los brazos de papá,
vamos a tener ese mensaje que necesitamos, esa palabra, esa directiva, y no vamos a hacer las cosas a nuestra manera, sino que va a ser la manera de Dios. Por eso es importante poder entender que lo que te va a hacer entrar a tu tierra prometida no es las cosas como vos pensás o haces, o decís o crees, sino la manera de Dios. ¿Cuántos anhelan que su familia, amigos, conocidos estén buscando a Dios, congregando todo, ¿verdad? Que sean salvos? Pero tenemos que empezar nosotros. Como les decía, a veces Dios te dice que vayas y le hables, y nosotros tenemos ganas de ser como Moisés en ese momento, ¿no? No tengo una vara, pero con algo le voy a dar. Pero esa es la manera de Dios. ¿Por qué? Para entrar a nuestra tierra prometida, para tener ese buen consejo sabio, para poder tener, de que tu familia pueda ver en vos a Dios, tiene que ser a la manera de Él. Entendemos que no es estando 24/7 dentro de una iglesia, pero sí 24/7 conectados con el Padre. Nuestra conexión con Él no se tiene que perder. Con su palabra no se tiene que perder. Porque ahí entendemos cómo Dios quiere las cosas hacerlas en nuestras vidas. ¿Cuál es la asignación? ¿Cuál es el llamado? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer por nosotros? A través de nosotros. Cuando entendemos de que es a la manera de Dios, las cosas se hacen mucho más fácil. ¿O no le ha pasado a usted que Dios le habló por medio de su palabra, por una prédica, puso un sentir en su corazón, obedecieron, hicieron caso y le salieron bien las cosas? Solo algunos nada más. Lo demás. Saben que hay mucha guerra de ego en lo que es el sistema, por decirlo así, religioso. A ver quién se la sabe más. Y todos quieren tener una visión acorde a lo que Dios le da. Pero siempre a esa visión el hombre le agrega. Pero sin embargo tenemos que entender que más allá de todo lo bueno que uno le pueda querer agregar, tiene que ser a la manera de Dios. Porque de qué me sirve a mí estar discutiendo con Gustavo para ver quién se la sabe más, cuando el de al lado está esperando que le demos una palabra de bendición. Cuando esa persona está necesitando un mensaje de parte de Dios. Y yo me estoy peleando con Gustavo a ver quién sabe más la Biblia, quién tiene más conocimiento. Entonces tiene que ser a la manera de Dios. Gustavo puede tener una perspectiva, yo puedo tener una perspectiva, pero yo no soy más que él, ni él más que yo. Cuando las cosas las hacemos a la manera de Dios, entendemos de que mi hermano o el hermano de la otra iglesia no es mi enemigo. Pero cuando yo creo de que es a mi manera, a mi visión, a lo que creo y entiendo que Dios me dio, y las cosas se hacen así, ya el de la iglesia de al lado pasa a ser como mi enemigo. Entonces, a la manera de Dios es mucho más fácil. Por eso hay que romper los patrones de conducta que nos llevan a hacer las cosas a como nosotros queremos. Y hacer las cosas a la manera de Dios. Porque a veces se nos hace costumbre, ¿no? Por ejemplo, cuando uno trabaja, a ver, voy a hablar de mí. Trabajo en la pintura, bajo patrón. Sé pintar, sé hacer cosas. Viene el hombre y me dice, hacerlo de esta manera, y yo lo hago a mi manera. Y viene él y me dice, pero te dije que lo hagas de esta manera. Pero a mí me pareció mejor así, pintarlo de esta manera, y porque por ahí
el rodillo se pasa de esta manera y el pincel así, que esto y que esto otro, pero no hacerlo, Esteban, de esta manera. ¿Qué me ha pasado? Que yo le digo, Marce, mira acá esto y esto. Sí, pero déjalo, Esteban. Pero no, pero esto y esto, pero déjalo, Esteban. Claro, porque yo voy al detalle, déjalo, me dice. Y lo tengo que hacer a su manera. Lo mismo con Dios. Tiene que ser a la manera de Dios. Por más de que nosotros le queramos agregar, tiene que ser a la manera del Padre. Hay que romper esos patrones de conducta que tenemos de querer hacer las cosas a como se nos antoja, a nuestra manera. A veces queremos que nuestros hijos hagan las cosas como nosotros les decimos, pero nosotros como padres hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. ¿Cómo te pone Gustavo cuando Brian no te hace caso? Empezar a dar en lengua, ¿no? Imagínense cómo se pondrá Dios cuando Él nos da directiva y nosotros no hacemos caso y hacemos lo que queremos. ¿Se pusieron a pensar esto? Porque a veces le estamos retando a nuestros hijos y diciendo, y hace esto, y hace esto otro, y hace acá, y anda para allá, y hace esto. Y Dios está dentro nuestro diciéndonos, ¿y vos haces lo que yo te digo? ¿Vos estás haciendo lo que yo te mandé a hacer? ¿O no? ¿O todos están haciendo a la manera de Dios? Yo soy el único pecador acá, el único Moisés. Vení yo a nacer a Romo también. Con razón. Son buenos son las amigas. Así aprenden. Por eso es importante poder hacer las cosas a la manera de Dios. En Éxodo capítulo 4, leanlo, vemos ahí en un momento a Moisés discutiendo con Dios. Porque Dios le decía lo que debía de hablar, pero Moisés ponía excusa. ¿Y si no me creen? ¿Y si no me van a escuchar? ¿Y si no creen de que vos mandaste? ¿Y si esto otro? ¿Y si no me sale y soy tardo de hablar? Y muchos dicen que Moisés era tartamudo, pero no dice que era tartamudo. Entonces, Moisés, estando cara a cara con Dios, estaba queriendo hacer las cosas a su manera. Dios le estaba diciendo, Moisés, presentate al faraón, al pueblo de Israel, decile esto y esto. Y si no me creen, ¿se imaginan ustedes esta película? O sea, es como que no entiendo a Moisés. Te está hablando Dios, no te está hablando el pastor Esteban. Y Moisés decía, pero no, ¿qué van a decir? ¿Y si no me creen? ¿Y si no me sale? ¿Y si la persona no se sana? ¿Y si no se libera? ¿Y si no se restaura? ¿Y si esto? ¿Y si la persona en vez de revivir muere? Hace lo que Dios te dijo que hagas. Hasta que Dios se enojó. A Dios le agarró esa ira santa. Porque claro, si después de Dios no hay nada más, ¿me explico? Y a veces Dios nos habla de miles de maneras y nos da a entender de que Él es el que nos está hablando y nosotros seguimos poniendo excusas. Es que no me sale, es que no puedo, es que todavía me falta, es que todavía tengo cosas que dejar, es que todavía esto, es que cuando me acomode un poquito acá, un poquito allá, cuando la economía esté mejor, cuando los hijos, cuando la hija, cuando la nuera, cuando el yerno, siempre tenemos que llamar. A todos nos pasa. Y después decimos, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué
qué no recibo mi milagro? ¿Por qué no recibo esta liberación? ¿Por qué no recibo, mi familia no recibe un milagro? ¿Por qué tal persona? ¿Por qué? Y a veces vemos la palabra o las promesas de Dios bien lejos las vemos. Cuando Dios nos estuvo hablando cara a cara diciendo, haz esto de esta manera, esto así, así, así. Mire qué importante es poder hacer las cosas a la manera de Dios, porque se hace todo más fácil. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, nos aseguramos de entrar a nuestra tierra prometida. Ya caminás con seguridad, caminás confiado, no tenés temor de salir a la noche porque vas seguro, vas segura, vas sabiendo de que Dios va con vos. No estás todo el tiempo pensando, diciendo, el diablo me está atacando, los demonios estos, me están haciendo una brujería, el brujo de la vuelta, dejaron justo una ofrenda ahí en la esquina de mi casa, esa brujería era para mí, entonces no voy a pasar por ahí, me voy a pasar 2 cuadras para allá, 3 para allá, 5 para allá, para no pasar justo por esa ofrenda que estaba ahí en la esquina. ¿Y dónde está Dios? Nuestra confianza tiene que estar en el Padre. Que existe, sí existe. Pero por sobre todas las cosas, Dios existe. Y sabemos de que a Él nada se le escapa. La mayor demostración de amor hacia Dios es cuando hacemos lo que Él nos dice y no lo que a nosotros nos parece o queremos. ¿Verdad? En el matrimonio. ¿O no, Gustavo? Ahora Gustavo que está acá. Cuando por ahí querés echarte un zapocay y Dios dice, calma, paz. Dejala que hable sola al Padre. Saben que hay mucha gente que por ahí dice, yo no le encuentro el sentido en la iglesia, no le encuentro el sentido, el buscar de Dios, no le encuentro el sentido a nada. Pero ¿saben por qué? Porque quieren hacer las cosas a su manera. Pero cuando Dios se te presenta, te transforma y te cambia por completo. Dice que vamos día a día en pos al llegar a la estatura del varón perfecto, que es Yeshua. Tampoco tenemos que darnos con un látigo cuando nos equivocamos, pero sí saber de que tenemos que ir mejorando. Entonces, la demostración de amor hacia Dios no es cuando le decimos que lo amamos, no es cuando le decimos Dios sin vos no soy nada, sino cuando obedecemos y accionamos lo que sabemos que tenemos que hacer. Por eso la tierra prometida puede representar aquello que estás anhelando y todavía no llegaste. Pero para poder alcanzarlo, no tenemos que ser como Moisés, con la pena, sino obedecer. Vamos a ponerlo de pie. Vamos a darle gracias a Dios, todas las personas de fe también.